Les quiero dar la bienvenida a este encuentro abierto organizado por la Asociación Cultural El Tulipán, específicamente por su programa de formación de profesores de español para extranjeros. Vamos a tener a Berta, a quien le doy la bienvenida. Ella es Berta Díaz de la Vega, es especialista en enseñanza de español como lengua extranjera, cuenta con un bachillerato y también una maestría en educación, específicamente especializada en gerencia educativa. Y tiene muchísimos años de experiencia enseñando español en Perú, también en línea. Nos da muchísimo gusto recibirla hoy para que nos cuente sobre su libro, Viva Latinoamérica. Le cedo la palabra a Berta para que pueda contarnos sobre el libro. Este es Viva Latinoamérica. Y Viva Latinoamérica responde al marco común de lenguas, europeo de lenguas. Entonces, el alumno que aprende a través de este manual va a ser capaz de generar todas las habilidades comunicativas del idioma referentes a la A1. Va a ser capaz de comunicarse al final, ¿no? de este estudio en presente, pasado, futuro. Va a ser capaz de comunicar ideas, de sostener puntos de vista a nivel sencillo, pero en los tiempos de escribir situaciones en los tiempos propuestos. Y también va a poder aprender, apreciar, valorar nuestra riqueza cultural como pueblos latinoamericanos. Yo enseño español desde hace 23 años y empecé enseñando, viví en Estados Unidos en ese tiempo y enseñaba español. Y yo sentía que, por ejemplo, muchos de mis alumnos eran jóvenes que sus padres o sus abuelos habían emigrado, ellos eran angloparlantes, pero que querían aprender el español porque era el idioma de sus abuelos, era el idioma de sus padres. Y no había no habían libros, por lo menos hace 23 años, en Estados Unidos apropiados como para que ese joven americano ahora pudiera aprovechar y reconocer y valorar su riqueza cultural, ¿no? Plasmada en un libro. Entonces, desde allí empezaron mis dudas, mis inquietudes de ir generando, plasmando conocimiento que vaya paralelo con la enseñanza del idioma, pero con la adquisición y la valoración de la riqueza cultural que tenemos cada uno, ¿no? Por un momento leía que alguien es de Uruguay. Entonces, somos pueblos tan ricos y tenemos que mostrarnos al mundo. Entonces, un poco es eso, Viva Latinoamérica 1, mostrar la riqueza de nuestro idioma español desde la riqueza de nuestras culturas. Este libro está compuesto por 12 unidades. Estas son las unidades, les voy a mostrar, ¿no? Hola, mi nombre es Claudia, esta es mi familia que hay en tu ciudad. Y en todas las unidades, ustedes van a ver una sección de aporte cultural. Entonces, el enfoque del libro es eso, ¿no? Un enfoque muy intercultural, donde a través de lecturas, actividades, ejercicios, podamos lograr ese diálogo intercultural, ¿no? De valorar la cultura de nuestros alumnos, pero que nuestros alumnos valoren nuestra riqueza cultural de pueblos latinoamericanos. Algunos ejercicios tienen un enfoque sociocultural, ¿no? Mostrar costumbres, tradiciones, aspectos de nuestra cultura, siempre generando interculturalidad. Luego, por ejemplo, es un libro con muchos gráficos, muy visual, ¿no? También está estructurado para que los alumnos disfruten al aprender con este libro. Tienen una gama diversa de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, diálogos, explicaciones, aspectos auditivos, ejercicios para practicar, para el desarrollo de habilidades auditivas, lecturas para comprensión lectora,
¿no? Entonces, de esa manera estamos generando que el alumno desarrolle las 4 habilidades del idioma, más la comprensión tanto auditiva como escrita. Entonces, son muy, muy prácticos y contextualizados, ¿no? Porque la idea es eso, que el alumno sienta que lo que está aprendiendo no solamente es como algo teoría y que quedó en el libro, sino que saliendo de clase va a ser capaz de decir, ¿no? Qué hace, quién es, o contar cosas de él mismo, quizás al inicio de manera más sencilla, de manera más compleja, y poco a poco ir desarrollando, ¿no? Y en todas hay siempre cosas de diversos países, ¿no? Aspectos de diferentes países, y en algunas unidades se desarrolla más un país, ¿no? Entonces, dependiendo de la temática. Entonces, por ejemplo, aquí, en este ejercicio, ¿no? Que es la unidad 1, de repente lo que es el verbo ser, entonces, y el verbo presente, por ejemplo, el presente de indicativo. Entonces, usando la temática de ser más presente de indicativo, presento aspectos culturales, ¿no? Por ejemplo, Manuel es argentino, María es panameño, Araceli es peruana. Están revisando todo lo que es el verbo ser en ese momento, pero al mismo tiempo empezamos a hacer, por ejemplo, lo de presente de indicativo, y al mismo tiempo poner algunas cosas culturales. Por ejemplo, Manuel es argentino, trabaja en un banco, come asado y bebe yerba mate, pero no toma sodas. O, por ejemplo, Araceli es peruana, posee su propio negocio de turismo, es muy amable, además cocina muy rico. O sea, voy desarrollando temáticas interculturales, aspectos socioculturales de nuestra cultura, realidades, ¿no? que tiene nuestra cultura, la cultura simbólica también, la cultura diaria. Entonces, casi todas las unidades tiene eso, al mismo tiempo que refuerza, reafirma, ¿no? Enseña o vuelve a presentar la temática de la unidad que corresponde, ¿no? Entonces, es eso. Luego tenemos aquí en el aporte cultural los apellidos hispanos. Y luego, cada unidad tiene su cuaderno de tarea, un poco para reforzar lo que han estudiado, ¿no? Tiene su cuaderno de tarea, es muy visual, como lo pueden ver, ¿no? Y hay muchos ejercicios en cada unidad tratando de que ellos puedan usarlo luego, ¿no? Saliendo de la unidad, ¿no? Por ejemplo, pueden decir, hola, me llamo Andri, soy de Rusia, soy un alumno de intercambio, o sea, cosas que en el día a día, saliendo, ya lo podrían decir. A veces los alumnos, cuando vienen después de clase, me dicen, Berta, me siento muy bien porque ayer fui capaz de decir esto. Y eso probablemente les pasa a cada uno de ustedes, esa sensación de que el alumno siente que pequeñas frases, grandes frases, lo que les enseñamos, lo pueden aplicar, lo pueden usar. Entonces, un poco está orientado también el libro o cada unidad del libro hacia lograr esas metas, tantos cognitivas, ¿no? Y para que lo pueda utilizar, ¿no? Luego, esta es mi familia. Ustedes pueden ver aquí también, ¿no? La familia. Luego, igual, siempre acá, ¿no? Hola, mi nombre es Claudia Gómez, tengo 24 años, voy a hablar de mi familia. Ese es más o menos siempre en posibilidades que ellos puedan decir. Y, por ejemplo, una cosa es que en los aportes culturales se ha hecho el esfuerzo de no solamente presentar la cultura, sino volver a utilizar la gramática estudiada, pero de manera muy sutil, ya en un contexto de lectura. Entonces, porque es importante que el alumno sienta eso, ¿no? Tanto en la lectura, en el ejercicio, en el diálogo con el profesor, en la explicación, de alguna manera todo el reforzamiento de lo que nosotros tenemos como objetivo para la temática de esa clase. Entonces, más o menos, ese es el enfoque. Y aquí tenemos, luego hay muchos ejercicios, luego tenemos ¿no? Esta es la unidad 2. Y así, cada unidad tiene su
Cada unidad tiene su cuaderno de tarea. El libro también, por ejemplo, o sea, por ejemplo, en la unidad 3, yo soy de Lima, así que esta unidad me gusta mucho, porque aquí presenta Lima, entonces presenta Lima, qué hay en tu ciudad, eh, se dan datos, ¿no? En casi todas se dan datos interesantes sobre nuestros países o nuestras culturas, ¿no? Cuántos millones de habitantes tenemos, si el mar está cerca, dónde está, en esta unidad se hablan de preposiciones, entonces, usando la conversación, igual estamos revisando lo que eventualmente van a aprender, ¿no? La comparación de ahí estar, las formas de preposiciones, ¿no? Entonces, son muy prácticos, las unidades son muy prácticas, muy útiles, siempre dando referencia. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en este ejercicio, por ejemplo, se había estado explicando cuántos, dónde y cuál, ¿no? Con ser, estar y cuántos, cuántos. Entonces, por ejemplo, usando información sobre nuestros países, hacemos el refuerzo. Y luego también podemos aplicarlo en otro contexto, ¿no? ¿Cuántos hermanos tiene? Porque es el tema anterior, fue el tema de mi familia. O sea, se refuerza, ¿no? Se presenta, se vuelve a presentar para reafirmar conocimientos. Entonces, esa es una manera muy didáctica de que el alumno, el aprendizaje que va adquiriendo, no son como conocimientos aislados y que pasan unos de otros, sino que en las siguientes, ¿no? Vamos reafirmando. Es un poco basado en todo lo que es la propuesta educativa del constructivismo, ¿no? O sea, construir conocimientos previos que nos sirven para adquirir los siguientes conocimientos, pero en el refuerzo permite que se construya conocimientos más sólidos, significativos o más complejos, ¿no? Entonces, es un poco también la temática, el enfoque, perdón, pedagógico que se ha utilizado. Aquí habla de Lima. Luego, por ejemplo, aquí en la unidad 4, yo vivo en una casa grande. Aquí era para mostrar la diferencia entre ser y estar, preposiciones del lugar. Entonces, también, ¿no? Y refuerza mucho, está orientada mucho hacia las formas en que nuestros alumnos aprenden, ¿no? Hay varias versiones de los psicólogos con respecto a los estilos de aprendizaje. Una de ellas, la más común o la más conocida, es que presenta que nosotros tenemos 8 tipos de alumnos, ¿no? Algunos son más extrovertidos, otros más sensoriales, otros son más introvertidos, otros son más analíticos. Entonces, algunos son más visuales, ¿no? Entonces, en cada unidad también se ha tratado de hacer que los ejercicios respondan a diferentes tipos de alumnos con diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, un alumno sensorial probablemente va a memorizar mejor si es que tú le pones de manera visual el contenido, ¿no? Quizás un alumno más analítico va a memorizar mejor si es que el cuadro de gramática, por ejemplo, todos nuestros cuadros de gramática tienen este filito azul. O sea, a veces yo puedo darme cuenta en una clase cuando un alumno tiene pregunta y dice, porque una vez lo vimos en este cuadro. Entonces, ese alumno es analítico porque lo memoriza en base a eso, pero también es visual. Entonces, de esa manera es una estrategia que logramos que el alumno adquiera conocimiento, ¿no? En base a su estilo de aprendizaje. Entonces, los contenidos son así, ¿no? Algunos son más extrovertidos, por ejemplo, se le hace preguntas sobre ellos, Berta, entonces disculpa, todo, ¿podrías sí, hacerle zoom para verlo un poquito más grande? Nos comentan en el chat que se ve un poquito sí, por supuesto. ahí, un poquito más, de repente, ¿Mejor? creo que mucho mejor. Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, casi siempre, ¿no? Háblanos de ti, para lograr eso, ¿no? Que el alumno comunique lo que él es, lo que él sabe, ¿no? Entonces, acá también tenemos, por ejemplo, números ordinales.
también, por ejemplo, en el aporte cultural, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las casonas coloniales. Entonces, aquí las casonas coloniales, por ejemplo, se muestra, porque la temática de esta unidad era verbo ser y estar, ¿cierto? Entonces, se muestra cómo es ¿no? Tiene un estilo neoclásico, cómo es, podemos describir dónde está ubicada. Entonces, siempre los aportes culturales, no solamente agregan o presentan o muestran nuestra riqueza cultural, sino también refuerzan lo aprendido, ¿no? De manera muy sutil. Entonces, a veces he tenido casos de alumnos que quizás no han entendido en el momento, pero cuando llegan a esta parte dicen, ah, claro, por eso es que vimos esto, claro. Entonces, esa es la idea, ¿no? El cerebro aprende así, no solamente por memorización, sino los mejores aprendizajes se dan por cuando el cerebro es capaz de hacer relaciones, ¿no? Más complejas. Entonces, es un poco la idea. Entonces, son libros, es un libro muy pensado, no solamente con el enfoque y el valor de la interculturalidad, sino con todo un respeto hacia cómo el alumno aprende en base a factores cognitivos, en base a estilos de aprendizaje, en base a motivaciones. Por eso que muchas de las temáticas también son muy significativas para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en base a tantos años de experiencia, a veces ante las preguntas de los alumnos, por ejemplo, a veces algunos casi siempre preguntan, ¿no? Berta, y por ejemplo, ¿qué me recomiendas? ¿Ir al Salar de Uyuni o ir, no sé, a Torres de Paine? O sea, hay temáticas que a ellos les gusta saber, etcétera. Entonces, en base a sus inquietudes, en base a sus gustos, también se han buscado las temáticas, porque cuando aprendemos sobre algo que nos gusta o que nos interesa, ese aprendizaje es mucho más significativo y los psicólogos afirman que es más perecedero. Entonces, también se contempla eso, ¿no? Entonces, son unidades muy ricas. Ustedes cuando los vean van a poder apreciarlas y van a poder ver toda la riqueza que trae. Y luego así, cada unidad va reflejando eso. Entonces, por ejemplo, aquí lo de la hora, aporte cultural, por ejemplo, aquí la temática era hora, verbo ir y venir, y el tren al sur, ¿no? El tren al sur, lo que se ve hacia Chile, si vamos en tren, ¿no? Que vemos, etcétera. Infaltable, por ejemplo, en este tema de ir al tren sur a Chile, la canción de Tren al Sur de los Prisioneros. Claro, es una temática social muy difícil para explicar en básico. Entonces, allí lo que se ha hecho es llenar los espacios en blanco en base a la palabra que escuchas, ¿no? Es mucho más fácil completar para ese nivel. A veces cuando están no sé, en B2 o en B1, vuelvo a hablar de la canción y ya le pueden dar ya tiene otra connotación, ¿no? Entonces, en cada nivel tiene un grado de dificultad, pero sin dejar de pronunciarse, ¿no? Entonces aquí también en el cuaderno de tareas, aquí, por ejemplo, ya en lo que es el verbo, el futuro de planes, y luego tenemos, y así, cada unidad tiene desarrollado de esta manera, y también tiene una parte complementaria. Les voy a mostrar, tiene una parte complementaria al final. Aquí está, ¿no? A ver, les voy a mostrar. Por ejemplo, esta es la parte complementaria. Entonces, por ejemplo, un refuerzo de vocabulario, un refuerzo de verbos y conjugaciones,
como un material extra, ¿no? Sí, a veces lo uso, a veces no, a veces ellos lo tienen como un referente, también tiene exámenes esta parte. Ay, no sé qué es. Tiene exámenes, tiene exámenes, aquí, ¿no? Por ejemplo. Y por ejemplo, aquí, lo mismo pasa en los otros libros, se ponen frutas o verduras, dependiendo el vocabulario, por ejemplo, de América Latina. Verduras de América Latina. O sea, siempre con con ese toque de, no puedo hablar de 1000 frutas, pero ok, vamos a hablar de las frutas latinoamericanas. Y a eso les encanta, ¿no? A veces vienen después y dicen, Berta, compré maracuyá o compré esto y entonces, porque si ya están viviendo aquí, piensan vivir o tienen familia, les encanta tener el vocabulario que pueden usar o pueden ir a la tienda y comprar esa fruta, ¿no? Entonces, igual acá, estaciones, animales latinoamericanos, ¿vieron? Entonces, también les encanta, ¿no? Por ejemplo, aquí les encanta, empiezan a hablar de sus viajes y dicen que vieron y a veces me muestran fotos. Mira, Berta, y me tomé la foto aquí con la llama o estaba en la selva y vi un gallito de las rocas. Entonces, es eso, ¿no? O sea, lograr que con estas estrategias ellos sean capaces de comunicar, ¿no? Lo que están aprendiendo. Tipos de geografía de Latinoamérica, tipos de baile de Latinoamérica. Entonces, creo que todos los libros, todos los manuales, porque a veces los alumnos, me imagino que también a ustedes les preguntan, ¿no? ¿Y cuál es la mejor manera de aprender un idioma? Berta, me he descargado Duolingo, ¿es bueno? ¿Crees que es bueno? Yo siempre digo, chicos, todo sirve, todo tiene un valor, ¿no? Entonces, hay muchos libros valiosos que ya hemos usado por mucho tiempo, venimos usando. Esta es una propuesta más desde un enfoque latinoamericano, con una visión mucho de cómo los alumnos aprenden a través de qué estrategias ¿no? Y por años he venido aplicando todos estos libros. Ahora está bonito, está puesto como para la venta, pero por muchos años, miren, conozco a Rosita creo que como 15 años y yo ya tenía estos manuales. Y por cierto, miren, antes de la pandemia yo tenía todo este libro y el otro desde Perú, porque tenía los alumnos que venían a estudiar aquí a Perú y vivían en Perú. Entonces, algunos iban a vivir, no sé, alumnos de embajadas, estaban aquí 2 o 3 años, o de mineras grandes, entonces querían aprender todo sobre Perú. Y todos mis manuales eran sobre Perú. Pero llegó la pandemia, felizmente que yo tenía mis libros ya todos en PDF, pero llegó la pandemia y muchos de ellos volvieron a sus países, pero desde sus países me decían, Berta, yo quiero que mi tío estudie contigo, mi esposa que estudie contigo, mi mamá, mi papá, mi hermano, pero ellos no habían pasado por la experiencia de estar en Perú, de trabajar en Perú, de estudiar, de vivir, etc. Entonces, allí es cuando yo me planteo, hey, mi libro de español que era con todo un enfoque de Perú, ya no es suficiente. Entonces, allí es que empiezo a redactar, adaptar, reacomodar, reestructurar los libros hacia un enfoque latinoamericano, a investigar mucho, ¿no? Porque se dan muchos datos sobre los países, y es así como nace ahora Viva Latinoamérica 1. Entonces aquí también celebraciones famosas culturales, ¿no? Comidas típicas, verbos y conjugaciones. Por ejemplo, acá se les pone un modelo y se ponen diferentes verbos y algunos que son muy analíticos o su cerebro funciona mucho en estructuras, les gusta esta parte, ¿no? Porque podemos hacer esto y al mismo tiempo usarlo en microdiálogos o en microconjugaciones y les encanta. Entonces, depende del tipo de alumno, ¿no? O tu grupo de alumnos, qué estilo de aprendizaje tengan, ¿no? Entonces, esta es otra manera, es la forma SAER.
las formas ir. También tenemos podcast. Entonces, de cada unidad, en el libro 1 tenemos 2 podcasts. Entonces, ellos pueden practicar, tenemos los ejercicios, a veces están en el carro, lo van escuchando y les encanta. A veces les dejo como tarea, ok, escuchas esto y en clase lo discutimos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Los podcasts, uno de ellos sale del aporte cultural y el otro es sobre la temática desarrollada. Y también tenemos los podcasts. Luego tenemos exámenes, ¿no? Entonces, cada 3 unidades tiene un examen. Entonces, a ver, aquí tenemos 10, 11, 12. A ver. Acá tenemos los exámenes y los exámenes son, por cada 3 unidades tenemos un examen. Entonces hay cuatro exámenes. Y más o menos así es como está estructurado nuestro libro, es lo que contiene. Así que si tienen preguntas, yo feliz de contestarlas. Los escucho. Sí, sí, Berta, bueno, han estado muy activos, tienen muchas preguntas, las he dejado este momento para comenzar a responderlas. Bueno, la primera pregunta es si el manual existe en versión física y digital. Sí, tenemos las 2 versiones. Muy bien. Y otra pregunta derivada de la anterior es si hay plataforma digital asociada con ejercicios que se puedan corregir automáticamente. En este momento no, pero estamos en elaboración. Ok, o sea que se va a ir nutriendo con el tiempo esta parte de los ejercicios automáticos, ¿no? Sí, porque hemos visto en el libro ya incluido al final de cada unidad hay como un cuaderno de ejercicios, pero no es Sí. automático, ¿no? Sino es como que es parte del diseño del libro, pero muy buena pregunta, ¿no? Eso se va a desarrollar más adelante. Bien, la siguiente pregunta es, ¿hay manual para el profesor? ¿Y hasta qué nivel tienen esta serie de libros? Porque hablaste de Viva Latinoamérica 1, que cubre el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, pero ¿qué hay de los siguientes niveles? Y si hay manual Sí, para el profesor. tenemos el libro, este libro cubre A1 y algunos aspectos que podrían ser de A2. El libro Viva Latinoamérica 2 tiene A2 y B1. Todavía está en elaboración Viva Latinoamérica 3. Yo calculo unos 6 meses por lo menos. Y el cuaderno de contexto de vocabulario es para A1 y A2. Bien, la pregunta aquí es, ¿está integrada la práctica de pronunciación? Yo he visto ejercicios a lo largo de las unidades. Cuéntanos cómo has tratado o cómo se ha visto Sí, este tema. sí. Casi desde la primera unidad reforzamos pronunciación. Sí, Ujú, sí. ¿Los estás vendiendo por internet o en una librería? Bueno, se está vendiendo el ebook, ¿verdad? Más sí, también en adelante Amazon. Ujú. en Amazon, más adelante les vamos a contar una opción también para que desde el extranjero lo puedan adquirir desde PayPal y si están en Perú a través de una transferencia bancaria. Ok, muy bien. En formato físico y digital también existe en formato físico, ¿verdad, Berta? Sí, también está en físico. Perfecto. Parece una excelente oportunidad para el profesor L, muy gráfica y orientada a distintos estilos de aprendizaje, sí. Si me permites, Berta, yo identifico a partir de lo que has mostrado un enfoque, sí, que le da mucha importancia a la cultura, ¿no? A dar a conocer varias realidades de Latinoamérica o referentes culturales de Latinoamérica. Veo también que como es un nivel A1, hay un predominio del enfoque audiolingual, ¿no? Veo ejercicios para completar, veo ejercicios de diálogos que hay que escuchar, hay que repetir. Me parece muy válido para darle esa confianza al estudiante en los primeros niveles. También destaco que he visto
bastantes referencias que nunca antes he visto en manuales que a veces usamos y son hechos en España. Valoramos mucho porque hay esfuerzos de editoriales que han creado manuales con contenido panhispánico, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, Aula América, la hemos analizado en los cursos de formación de profesores de español. Y me Sí. parece que no hay un manual, como siempre les digo a los chicos, que cubran todas las necesidades, pero lo lindo que es tener varios a disposición para ampliar nuestro panorama, ¿no? Yo Y recuerdo una vez estuve en España y había en una biblioteca, había 62 tipos diferentes de manuales que yo estaba, es que estaba yo como, wow, ¿qué es esto? Entonces, no hay una sola manera de enseñar, hay muchas, ¿no? Y esto se va adaptando en el tiempo, va mejorando, van. Entonces, yo los invito, o sea, acá hay gente de Uruguay, probablemente de Brasil, de Estados Unidos, etcétera, desde sus realidades, desde su experiencia, traten de sistematizar todo, ¿no? Sistematícenlo. bueno, felicitaciones por todo el trabajo que has hecho, porque todo esto es un gran trabajo.